Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Una vez más estamos con ustedes llevando el estudio de la palabra del Señor. Este es Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia, o Elim, Misión Cristiana Elim. En el área hispana compartimos los días miércoles, los días domingos a las 10 de la mañana tenemos el culto en inglés, la reunión en inglés, y a las 2 de la tarde en español. Y durante la semana tenemos otros estudios con los jóvenes, y el miércoles, como ya digo y repito, es con el estudio en español. Y hemos estado llevando, como todos sabemos, el Sermón del Monte, y en esta oportunidad nos toca un tema muy maravilloso, muy importante, que el Señor nos dejó para que podamos crecer. Por lo tanto, oremos, hermanos, y dediquémonos al estudio en esta noche. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, Padre bendito, y en esta hora te pedimos que en el nombre de Jesús puedas llegar a cada vida, a cada hermano, cada hermana, cada amigo que nos pueda estar sintonizando, donde quiera que estén, oh Dios bendito, que tu mano, porque tú eres omnipresente, Señor, estás en todos lados, todopoderoso, puedes hacerlo todo, Dios. Y estás donde quiera que haya una necesidad, haya una persona que te clame, ahí estás tú, Señor. Gracias, oh Dios, por esa confianza que tenemos, porque te adoramos a ti, Señor, el único Dios y nuestro Padre celestial. Gracias, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, como repito, es día miércoles 22 de junio del 2022. Es una tarde bastante fresca, bastante frío acá en Sydney, y con ayuda del Señor pues vamos a continuar. Por lo tanto, hermanos, veamos lo que el Señor quiere decirnos. Nos introducimos directamente. Voy a compartir acá la pantalla con ustedes y veamos en la parte 13 que llevamos el Sermón del Monte, y vamos a leer sobre el Padre nuestro que estás en los cielos. La oración que el Señor les mostró a sus discípulos. Eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué es lo que el Señor les mostraba a su pueblo, a los seguidores, a los miembros del reino de los cielos? ¿Qué era? Es lo que se conoce muchas veces el Padre Nuestro o la oración. Entonces leamos unos versículos en San Mateo, como vemos, capítulo 6, versículo del 8 al 14. Leamos acá la escritura. Capítulo 6 de Mateo dice, versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Luego dice el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, antes de entrar a desglosar los versículos que estamos viendo, aquí he puesto en color amarillo estas palabras, y aquí podríamos comenzar viendo qué es. Aún hay otra más acá arriba, vuestro. ¿Qué es lo que en forma general podemos ver que el Señor está hablando? Aquí nos habla todo de nuestro. No está hablando de una persona, está hablando de pluralidad. El Señor se está refiriendo, no está diciendo, oren así, oh Padre mío, oh Dios
dame el pan a mí, perdona mi ofensa, o líbrame a mí. No, aquí está hablando el Señor, la forma como el Señor habla es una forma inclusiva de una comunidad cristiana, de un grupo de siervos de Dios que no viven una vida individualista, una vida de orgullo personal, sino que una vida que depende de unos con otros. Por eso dice Padre nuestro, y después más adelante dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo es plural, no dámelo, sino dánoslo a todos. Perdona nuestras ofensas o nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores o los que pecan contra nosotros, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, Jesús, como ya vimos en los versículos o en los temas anteriores, Él vino aquí a presentar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es algo para una persona. En los últimos años se ha introducido mucho ese concepto de que somos, que Jesús es nuestro Señor y Salvador personal. En la Biblia no encontramos ese tema que Dios es Salvador personal. Es cierto que el arrepentimiento es personal, pero la vida cristiana, hermano, no es aislada, personal, nada más yo solito allí, nada más. No, la vida cristiana o la vida del reino es una vida de comunidad, es una vida de integración, es una vida de estar en comunión. Por eso se llama los hermanos, el cuerpo de Cristo. Ya vamos a ver más adelante. Hermano, ese es un aspecto muy principal, muy importante, el que el Señor está mostrando acá. Entonces veamos, hermanos, ¿qué es esto de la oración que el Señor estaba diciendo? En el libro de Lucas se repite esta oración, pero allá en el libro de Lucas es como una pregunta que los discípulos le hacen y le dicen: Señor, hemos visto que los maestros, los rabinos le enseñan a sus discípulos a orar. Le dicen, hemos visto, le decían, que Juan le enseñó a orar a sus discípulos. Por lo tanto, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿quiénes oraban en aquella época? Todos. En aquella época no existía lo que hoy conocemos como los ateos, la gente que no cree en nada, o que los agnósticos. No, en aquella época todo el mundo oraba a alguien. Eso era. Aún al mismo César le rendían tributo. Se dirigían a él en forma de oración, a los césares. Pero todo el mundo tenía sus dioses, los dioses paganos, los dioses de los griegos, los dioses de los babilonios. Todos ellos tenían sus dioses, por lo tanto oraban a sus dioses. Y el pueblo de Israel había aprendido o sabía que tenía que orar a Jehová, su Dios. El pueblo de Israel se dedicaba a orar a Jehová, su Dios. Entonces todo el mundo sabía qué era la oración. Entonces, el Señor acá no vino a establecer un esquema que nunca habían visto ellos. No, ellos sabían que era orar. Sabían que era orar. Mas, sin embargo, el Señor aquí en estos versículos, el Señor utiliza varios versículos, del versículo 9, o prácticamente 9 versículos, del versículo 5 al 13, de este capítulo 6. El Señor, del 5 al 13, imagínense, 9 versículos el Señor utiliza para describir la forma como debemos orar. En cambio, para dar dádivas, como vimos la semana pasada, el Señor utilizó 3 versículos. Para describir el ayuno, el Señor utilizó unos 3 versículos. Me estoy refiriendo en el capítulo 6 de Mateo. En otros versículos, otros capítulos hablan otros ejemplos. Pero en este caso, 3 para el dádivas y 3 para el ayuno, pero 9 versículos para la oración. Es decir, la importancia que el Señor le da a la oración.
Y como repito, ellos ya sabían que era oración, pero el Señor les enfatiza y dice, es diferente en el reino de Dios. En el reino de los judíos o en el reino de los gentiles, ahí hacen un griterío los gentiles, los judíos oran por sí mismos, se golpean o hacen cosas para sí mismos, otros se sienten arrogantes y miran de menos al otro. Eso es entre ellos, pero en el reino de Dios la oración es así, les dice, la oración es cambiante, la oración es diferente. Por eso les dice más adelante, entre ustedes, dice acá, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes ellos? Recordemos el versículo 7 que vimos la vez anterior, decía que los gentiles utilizan esas palabras. Voy a leer aquí el versículo, capítulo 6, versículo 7, que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis vanas repeticiones, que por su palabrerío creen ellos que van a ser escuchados. No hagáis semejantes a ellos, les dice ya en el versículo 8. Ya no sean igual a los gentiles. ¿Cómo oraban los gentiles? Los gentiles, o que nosotros llamamos paganos, eran aquellos que tenían diferentes dioses y hacían actos totalmente diferentes. Entre ellos encontramos el acto de hablar y hablar y de repetir y repetir y repetir oraciones, creyendo que así se iban a ser escuchados. Recordemos en el caso del profeta, de los profetas de Baal. Recordemos el caso en el Antiguo Testamento, cuando el siervo de Dios, cuando el profeta del Señor va y confronta a los profetas de Baal. ¿Qué es lo que ellos decían? ¿Qué es lo que el profeta o los siervos de Baal, del Dios impío, qué es lo que ellos decían? Ellos empezaron a orar, a gritar, a rasgarse, a cortarse, a hacer toda clase de cosas porque su Dios no los escuchaba. Porque su Dios no los podía ver. Mas sin embargo, Elías, el siervo del Señor, aún se mofaba de ellos, se reía de ellos. Órenle, grítenle más, puede ser que esté de viaje, les decía. Puede ser que esté dormido, puede ser que esté en la letrina, así les decía. Es decir, Elías sabía de que estos estaban rasgándose, hablando, gritando, llorando, saltando, cuando un Dios no existía. No iban a recibir resultado a su oración. Y por eso el Señor les dice, no sean como los gentiles, porque ellos hacen eso. Ahora se rasgan las vestimentas, o hacen, imagínense hoy en día, la misma religión que bajo el título cristiana, muchas de ellas tienen estas mismas características de las religiones paganas. Los mandan a los pobres feligreses que se vayan de rodillas por cuadras, rasgándose o golpeándose la espalda. Creen ellos que de esa manera van a agradar a Dios, pero no es así. No es así. No sean semejantes a ellos, les dice el Señor. O pagan indulgencias, dice usted, para que reciba la respuesta de su oración. Les dice, tienen que pagar tanto. Hay líderes religiosos hoy en día que para ir a hacer una oración a una casa por un enfermo, piden que les paguen. O piden que les den una ofrenda especial para levantar una oración. Y la gente en su ignorancia que ellos se deleitan muchas veces en esa ignorancia, ellos lo hacen. Pagan, hacen sacrificios, se rasgan las vestimentas, se golpean, se van de rodillas, rezan y rezan y rezan. ¿Pero por qué? Porque no conocen la oración de Dios. El Señor les dice, no hagáis semejantes a ellos. Hermanos, nosotros no somos de esos. Los que pertenecemos al reino de Dios no vamos a andar con cuentos de ese tipo. Por eso el Señor les dice, ustedes van a orar de esta manera, porque ustedes pertenecen al reino de Dios. Ahora, si usted se deleita repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo palabreríos vanos, como dice la Escritura,
es porque no pertenece al reino de Dios quizás. No ha conocido el reino de Dios. Pero en el reino de Dios es diferente. Es diferente la forma como se ora. En el versículo 8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esa es, hermanos, esa es la forma o la razón por la cual estamos confidentes, estamos confiando de que nuestra oración es recibida, porque dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Hermano, nosotros no hemos sido llamados o no pertenecemos al reino de Dios por casualidad. No pertenecemos al reino de Dios simplemente porque un día levantamos la mano. No es así. Simplemente así no funciona. Somos parte del reino de Dios porque estamos en comunión con el Padre. Estamos en comunión con el Señor Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Hemos sido llamados, hermano. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. No somos miembros del reino de Dios por eso nada más porque levantamos una mano algún día. No, hemos sido nacidos de nuevo. Recordemos lo que el Señor le dice a Nicodemo, en aquella oportunidad le dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, le dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted y yo, si pertenecemos al reino, es porque hemos nacido de nuevo. Y al haber nacido de nuevo, tenemos comunión con el Padre. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos esa comunión con el Padre? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora, nos ha sellado, está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y al recibir eso, dice, en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Tenemos ese sello de Dios. Al ser así, entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que el Padre conoce nuestras necesidades. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué dice la palabra? De igual manera, dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso, hermanos, dice el Señor Jesucristo, que el Padre conoce nuestras necesidades, porque el Espíritu está en nosotros y el Espíritu sabe lo que conviene. El Espíritu sí sabe lo que debemos de pedir y Él intercede por nosotros ante el Padre. Ahí, hermano, está la respuesta de lo que necesitamos. Ahora, alguien diría, entonces, si el Padre conoce lo que necesito, ¿para qué voy a orar? Ese no ha comprendido la verdad. Ese no ha comprendido la verdad. Esos son los que empiezan a hablar y a hablar un montón de cosas, porque no han comprendido que tenemos un Padre. Vosotros, les dice el Señor a sus discípulos, oraréis así. Vosotros oraréis así. Hermano, eso implica que no vamos a dejar de orar, sino que si el Espíritu conoce nuestras necesidades, es necesario que oremos al Padre. Al Padre. Entonces, al ver estos versículos que hemos leído, por lo menos hay 5 maneras. Recordemos que todo va dirigido al Padre. Hay 5 maneras como aquí se nos muestra. La oración dice una adoración al Padre. Es el reino del Padre. Es el sostenimiento del Padre, es la gracia del Padre y es la protección del Padre. Esos elementos podemos ver a través de estos versículos. Veamos lo primero, la oración al Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El primer elemento acá es Padre nuestro. Bueno, Padre
nuestro. Eso es importantísimo que comprendamos para empezar. Hermanos, sin ese conocimiento de que Él es nuestro Padre, hermano, no sucederá nada. No podemos comprender nada. Porque, hermanos, somos miembros, como dije, y aquí ya no existe. O aquí el Señor, al decir esto, cambia el contexto que la gente estaba acostumbrada. Porque en aquellas épocas tenían al Dios Todopoderoso que era imposible comunicarse con Él. El Señor viene y dice, no, Él es vuestro Padre. ¿Por qué? Porque ya no es individual, ya es de su pueblo. Recordemos que el Señor vino a establecer su iglesia. La iglesia, dice en otra parte, dice que somos parte del cuerpo de Cristo. No solamente uno o dos, sino todo ese grupo. De ellos es que Él es Padre. El Señor conoce sus ovejas, dice. Sus ovejas oyen su voz. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Hermanos, ya no somos miembros individuales, sino somos miembros colectivos del reino de Dios. La iglesia dice que es la novia del Cordero. No va a ser una novia, un cristiano sale por allá y otro sale por allá, no, todo es un solo cuerpo. Por eso dice Padre nuestro. Hermanos, ya aquí se eliminan esos conceptos como digo, del individualismo, que hoy en día, hermanos, aquí podemos ver la función de muchas congregaciones modernas que han echado, o el enemigo los ha convencido, el diablo los ha convencido de que saquen lo que el Señor enseñó. Eso de Padre nuestro ya no es, eso de esa comunión común con Dios, la han sacado. Hoy enseñan el individualismo. Eso que dice, como repito, es relación personal, dice, o salvación personal con Dios. Un evangelio de comercialismo moderno. Un evangelio de prosperidad individual. Si usted es buena gente, si usted es buen cristiano, usted va a ser rico, el otro no. El otro es pobre porque Dios lo rechazó. Eso enseña. O enseñan ese evangelio de motivacional, que les dan: usted es la mejor persona, usted es el campeón, usted es una persona muy inteligente, y empiezan a halagarlos, a desarrollar o dar el autodesarrollo, como le llaman ellos, a darle alarde al ego. Hermano, eso es tan lejos de lo que el Señor dijo: Padre nuestro. Ellos oran hoy en día, este tipo de movimientos modernos ya no es Padre nuestro, es Señor, yo soy importante, yo soy importante. Eso es tan lejos del reino de Dios, muy lejos, porque el reino de Dios es diferente. Aleluya, hermano, esa es nuestra oración, reconocer que tenemos esa comunión con el Padre, esa comunión con el Padre, y ese Padre es nuestro. Y no solamente eso, en el versículo más adelante creo que dice: venga tu reino. Es decir, que ese Padre nuestro que estás en los cielos no es simplemente un Padre nuestro, sino que es un rey. Es un rey. Entonces, hermanos, si nosotros pertenecemos al reino, es porque hay un rey. Y si estamos en esta tierra, es porque tenemos un Padre. Y a ese Padre, a ese Rey, vamos a orar. Tenemos acceso al Padre, no porque lo merecemos, definitivamente no, sino porque la misericordia de Dios nos alcanzó y nos ha hecho hijos de Dios. El amor del Padre se ha manifestado y nos ha hecho hijos de Dios, de ese reino, herederos con Cristo Jesús. Por eso oremos así, dice: Padre nuestro, que estás en los cielos. Esta es una maravilla, hermano. La Biblia dice, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estás en los cielos, un Dios poderoso, grande, pero es nuestro Padre. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la tierra el estrado de sus pies. Dice en Isaías: el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. Así dijo Jehová. Por eso el Señor dice, estás en los cielos, el trono de Dios, pero en la tierra está el estrado de sus pies. Y aquí es donde el Señor vino a establecer su reino. En Efesios dice que Él vino, bajó de esa gloria y se vino a ser como humano. Vino y se humilló. Vino a vivir en medio de nosotros como hombre. Después dice que sufrió la muerte de cruz, siendo Dios. Pero siguió siendo Dios, siguió siendo rey. Y Él vino a mostrar ese amor, a establecer su reino. Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, después dice otra maravilla, santificado sea tu nombre. Y miremos, hermanos, acá cómo el Señor enseña a orar. No está diciendo, vengo, Señor, aquí, que bendigas a los que están allá, que bendigas al otro, que bendigas el almuerzo, que bendigas el desayuno, que me bendigas a mí, que nada de eso. Aquí no haya hablado de nada de mí. No, habla, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Empezamos a adorar a Dios. Olvidémonos, hermanos, aquí ya es tiempo de olvidarse de el centro, que no somos nosotros, el centro es Dios. El centro es Dios. Él es la razón de nuestra existencia. No somos nosotros, es Dios. Debemos de adorar. Esa es nuestra oración, glorificar el nombre de Dios. Reconociendo quién es Él, sabiendo quiénes somos nosotros, pertenecemos a ese reino. Él es nuestro Padre, nuestro Rey soberano. Jesús, como dice aquel coro antiguo, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Él es el Dios santo. Por eso, santificado sea tu nombre. No porque lo decimos va a ser más santo. No, es porque es santo, por eso lo decimos. Hermanos, ya no más nosotros, el centro es Dios. Él es el centro. Le adoramos porque Él es Dios. Y también porque desde el vientre de nuestra madre Él nos formó. Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, le adoramos. Y Él nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, santificado sea su nombre. Y Él nos hizo renacer, como dice en Pedro. Una nueva vida, renovados, transformados. Por eso, santificado sea su nombre. Eso es lo que el Señor les mostró a los discípulos. Entonces, hermano, el primer aspecto que decíamos es la oración al Padre. Y el segundo aspecto es el reino del Padre, porque dice el versículo 10, como ya lo vimos, venga tu reino. Ese es el segundo motivo, el reino del Padre. Hermano, eso es sumamente importante. Eso es sumamente de valor. ¿Qué es? Venga tu reino. Recordemos que cuando el Señor vino, Él empezó a desarrollar o a enseñar el tema, ese tópico de el reino de Dios. El Señor vino a desarrollar el reino de Dios en su primer venida. Y nos vino a llamar a ser partes o a ser miembros del reino de Dios. Pero al mismo tiempo Él explicó que va a venir por segunda vez. Y el reino de Dios va a ser establecido sobre esta tierra. Entonces el reino de Dios ya está en función. Es el evangelio. Como ya vimos desde el principio de estas enseñanzas, que el reino de Dios es el evangelio que el Señor vino a dar. Cuando vamos a predicar el evangelio, cuando predicamos el mensaje de Dios, estamos anunciando el reino de Dios. Por eso dice, venga tu reino. El Señor les dice a los discípulos que ir por el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, de todos los grupos, de todas las personas. ¿Y qué es eso? Es llevando el reino de Dios.
el reino del Padre, véngase o venga tu reino. Venga tu reino. Pero además le dice, en un futuro Él va a regresar con su iglesia a establecer el reino de Dios. Y después dice, aún la Escritura nos habla que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque este cielo y esta tierra pasaron y ese va a ser el reino eterno de Dios. Hermano, ese es el reino de Dios y a Él pertenecemos. Debemos de estar satisfechos de esa gloria que el Señor nos ha dado. Venga, por eso dice, venga tu reino, hermano. Cada vez los discípulos que predicaban, que hacían, que enseñaban, es porque estaban anunciando el reino de Dios. Y si nosotros esperamos la venida del Señor, estamos deseando el reino de Dios. Entonces veamos acá qué dice después. Ya dije, en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, dice, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es eso? Es anunciar el reino. Es anunciar el reino, que predique su palabra. Eso es anunciar. Por eso el Señor dice, venga tu reino. Anunciemos ese reino de Dios. Pero al mismo tiempo los discípulos sabían de que el reino de Dios iba a ser en su segunda venida. En Corintios Pablo les dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Después dice, el Señor viene. Maranata, dicen otras versiones. El Señor viene. ¿Qué era eso? Ese era anunciando el reino de Dios futuro, el que está por venir. Nosotros estamos más cerca que ellos. Después Pedro dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ese es el reino de Dios. Venga tu reino. Anunciamos y esperamos el reino futuro. Y en Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, Señor, ven. Ven, el Señor Jesús. Hermano, eso es, dice, venga tu reino. Venga tu reino. Después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor, hermano, Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Por eso Él también lo confirmó. Recordemos cuando Él iba a ser entregado. Él sentía el dolor de la muerte. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea de acuerdo a mi voluntad, sino tu voluntad. El Señor sabía cuál era la voluntad o qué es lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque Él era Dios, pero no solamente porque Él era Dios, sino también como hombre. Él supo cuál era la voluntad de Dios o qué es lo que le iba a suceder en el plan de Dios. ¿Y cómo lo sabía? A través de las Escrituras. A través de las Escrituras, el Señor habló mucho de Isaías y en Isaías se describe cómo iba a ser el sufrimiento, el padecimiento del siervo de Dios. Que iba a sufrir mucho. Y el Señor lo supo por las Escrituras. A pesar de eso, Él dice, Padre, que sea hecha tu voluntad. Igualmente nosotros, hermanos, no anden preguntando. Mucha gente pregunta, dice, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dígame, ore por mí, dígame qué Dios quiere de mí, esto y lo otro. Hermano, en la palabra del Señor está escrita cuál es la voluntad del Padre. Obedezcamos, escudriñemos su palabra y así vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mateo, ahí es donde el Señor dice que no sea hecha como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús sabía a través de las Escrituras cuál era la voluntad. Y continuando, el siguiente aspecto, el número 3, es el sostenimiento del Padre. Entonces ya vimos cómo el Señor empezó a mostrar, a hablar de su reino, de su bendición, pero ahora habla que el sostenimiento del Padre. El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí, hermanos, aquí el Señor les enfoca a sus discípulos, a las personas que le escuchaban, un punto muy importante. Y es donde, para empezar, aquí es donde se enfoca ya a la necesidad del creyente o de la persona que está orando. Como ya vimos, ya glorificó al Padre,
ya reconoció que era el Padre, ya dijo que su voluntad sea hecha como en los cielos, en la tierra, ya está esperando su reino, adorando a Dios. Ahora, después de comprender todo eso, dice, hay necesidad en tu vida. Pídele a Dios sobre esa necesidad. Y la necesidad inmediata que el Señor les enfoca acá es el alimento, la comida, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Para nosotros quizás no tiene mayor significado el concepto simplemente del pan nuestro de cada día, pero para ellos era sumamente importante. En el primer siglo, en esa época, la gente recibía su ganancia diaria, su pago si trabajaba diario. Y no era una gran paga, no era una gran cantidad, era lo suficiente muchas veces, ni aún lo suficiente para ese día. Es decir, que no podían ahorrar para el día siguiente. No había. Se cree o se dice que en el primer siglo, la mayoría de la gente, la mayoría, no digo los ricos, pero la mayoría sí, vivían 3 días de distancia de padecer hambruna. A 3 días de distancia de sufrir hambre. No tenían grandes contenedores con comida, nada. Vivían, como decimos, del día a día. Por eso a ellos era importante reconocer que necesitaban el pan para mañana. El pan mío, el pan nuestro, dice, para mañana, para hoy. Dánoslo hoy. Lo que necesitamos. Ellos vivían en ese momento difícil cada día. Los que sembraban dependían que si había un incidente iban a sufrir. Los que iban a pescar dependían si había pesca o no había, si no, no comían. Allí era necesario depender de Dios y decir, Padre, tú eres mi Padre, el dueño de todo, el de los cielos y de la tierra, y espero tu reino, vivo en tu reino, pero necesito comer, necesito saciar el hambre diario. Tal vez hoy en día no es esa la necesidad o no es esa la oración para la mayoría de nosotros quizás, pero en muchos lugares sí. En muchos lugares hay cristianos que necesitan el pan diario, suplemento diario, si no mueren. Pero en nuestro caso tal vez sería otra necesidad. Pero lo que sea, hermano, que comprendamos de que Él suple esas necesidades, como dice en Filipenses. En Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el sostenimiento del Padre. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. El siguiente aspecto, la gracia del Padre. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, porque así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, cuando nos dirigimos en oración a Dios, como repito, aquí está hablando de esa comunidad, esa pluralidad. Ya no es, a mí no me importa lo que pase con el otro, a mí no me importa lo que el otro haga, el otro diga, si yo me peleo, yo ofendo a otro, yo le digo palabras a otro, a mí no me importa, yo vengo a orar. Eso no funciona, hermano. Eso no funciona. Puede orar 1.000.000 de años, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque es esa comunidad, dice, perdónanos, así como nosotros nos perdonamos. Por eso dice en Juan, 1 de Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo dice que puede amar a su hermano? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la conclusión que Juan dice. No diga que yo te amo, Dios, yo te amo, pero aborrezco aquí a este hermano que no me cae bien. No es posible eso, dice Juan. No es posible. Y después el Señor le dice, allí mismo en Juan, él dice, en esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, dice, en que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso la oración es: perdona nuestras deudas, porque así nosotros también perdonamos, Señor, a los que nos ofenden. Y después en Mateo 18:21 dice, cuando Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano, el que peca contra mí, el que me ofende? ¿7 veces? El Señor le dice: no, hombre, Pedro, no son 7 veces, son hasta 70 veces 7. Es un montón, Pedro. No estés contando que ya lo perdonaste 5, 6, 7 veces y ya estuvo. No, seguí perdonándolo, porque ofensas hay. ¿Cuántas veces le pedimos perdón a Dios nosotros? ¿Cuántas veces? Miles, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Igualmente, así es el llamado. Por eso allí mismo, continuando en la oración, en la parte final de los versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, es bien crítico, pero al mismo tiempo, hermano, es bien, diríamos, hasta lógico. ¿Cómo vamos a decir al Padre, a decirle: Padre? Es el mismo caso que ya mencionamos de la parábola, del que le perdonaron su deuda, pero él va y empieza a azotar al que le debe un poquito. Hermano, es lo mismo. Podemos decir a Dios: perdóname, Padre, perdóname acá, pero no podemos perdonar al que está a nuestro lado. Y por eso dice Padre nuestro, porque no es individualismo, hermano, es la comunidad llamada por Dios. Y finalmente, veamos la última parte, que es la protección del Padre. La protección del Padre. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Hermano, aquí es donde el Señor refleja también su propia experiencia. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué el Señor decía eso? Recordemos lo que dice o lo que se enseñó en el capítulo 4 de Mateo. Dice que el Señor fue enviado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué sucedió allí? ¿Para qué? Para que fuese tentado. Entonces el Señor sabía de qué se trataba eso. Veamos el versículo acá, dice, capítulo 4, versículo 1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuesta comprender muchas veces, pero siempre ha habido ese test, esa experiencia. Hermano, entre más nos metamos con Dios al ministerio o a servirle o a hacer su voluntad, como decimos, tanto como en el cielo como en la tierra, hacer su voluntad, vendrán esas pruebas, esos tests, esas experiencias que muchas veces son difíciles, pero que debemos de salir adelante. Pero por lo tanto, debemos de pedirle a Dios que nos libre o que no nos meta, no nos deja caer en esa tentación. Porque el diablo va a tentar, pero ahí es donde viene la experiencia y el conocimiento de la verdad de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Qué hizo el Señor? El Señor rechazó. Por eso dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces los cristianos andan reprendiendo al diablo por todos lados. La Biblia no dice eso, la Biblia dice más resistirlo. Si él llega, hay que tener resistencia. ¿Cómo? Dice que tenemos la coraza del Espíritu, tenemos la armadura de Dios. Así vamos a reprender o rechazar más bien y ser resistentes a las acechanzas del enemigo. Pero el enemigo va a llegar, siempre llega, porque el mismo Señor Jesucristo fue tentado, pero él resistió. Y en Lucas habla, veamos este versículo en Lucas, que habla de lo mismo.
de cuando el enemigo llegó. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, eso es lo que dice, hermano, es lo que dice la Escritura, que el enemigo se fue. Cuando el Señor lo reprendió, lo rechazó, lo resistió, dice que se apartó de él por un tiempo. Porque al final vemos cómo el enemigo regresa a atacar al Señor. Pero por eso el Señor dice que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué dice? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Termina, hermanos, acá diciendo, cuando el Señor nos ha protegido, sigue diciendo, porque tuyo, Señor, es el poder y la gloria por siempre, por los siglos. Termina adorando, dándole gloria a Dios. En esa forma es que el Señor le dijo a sus discípulos, así tienen que orar. No repetir eso, como muchas iglesias hacen, que repiten el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Amén. No es repetir eso, sino comprender cómo el Señor quería que desarrolláramos el momento de oración. Y como ya vimos en el capítulo, en la vez anterior, encerrados, dice, en su aposento, en su lugar, en ese lugar privado. Allí podemos adorar a Dios, reconocer al Padre, honrar su nombre y pedir por la necesidad de nosotros, no mía solamente, sino de nosotros, de su pueblo, de la congregación de los hermanos, hermanas, de los que conocemos. Pedir esa necesidad. Siempre va a haber, y por eso es necesario esa comunidad que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y al final decimos, porque Señor, tuyo es el reino, la gloria por siempre. Te adoramos, oh Dios. Esa es, hermano, la oración que el Señor les enseñó. No palabreríos, no repeticiones, no rasgarse los vestidos, no pagar indulgencias, no hacer nada de eso. No, Padre mío, Padre nuestro, Padre de todos nosotros, los seguidores tuyos, de los miembros del reino de Dios. Ese es el llamado de Dios. Oremos. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bendito, por comprender, oh Dios, que tenemos acceso, entrada a ti, al reino del Padre Celestial, a través de Jesucristo, y que el Espíritu Santo en nosotros nos indica cuál es lo que necesitamos, o qué es lo que necesitamos, oh Dios. Pero queremos honrarte siempre, darte la gloria y hacer tu voluntad en esta tierra, así como se hace en el cielo, Dios. Ayúdanos, bendice tu pueblo, Señor. Instrúyenos cada día más. En el nombre de Cristo nuestro Señor, te lo agradecemos. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y con ayuda del Señor vamos a continuar en la próxima. Y la paz de Dios se encuentra en cada uno de ustedes. Amén.